Cordial saludo, tutora y compañeros. Mi nombre es William Yesido Orjuela Medina. Mi código es 74302-084, del curso de Microbiología de Suelos. Para la tarea 1, explorar la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura. En la siguiente presentación, exploraremos la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura a partir de la lectura de Madigan 2015 y un artículo científico. Se responderá una serie de preguntas de acuerdo al tema. Primera pregunta. Explique de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de esas actividades. Bueno, la actividad microbiana depende de tres aspectos. Una, radica en las especies presentes. Cuando nos referimos a las especies presentes, es de acuerdo al hábitat donde se encuentre. Pueden ser unas especies donde abunde algunas poblaciones, y por eso aquí está también el tamaño de poblaciones de acuerdo al número de especies. El estado fisiológico de los microorganismos en un hábitat. Dentro de la velocidad de actividades dependen los nutrientes y las condiciones de crecimiento. Para que esto se dé, debemos contar con unos recursos y unas condiciones. Para ello, eh, tenemos unos recursos que son los nutrientes, donde dentro de estos nutrientes encontramos la energía que captan estos microorganismos para poder desarrollarse más rápida o más lentamente. Dentro de los recursos encontramos el pH, unos pHs ácidos o alcalinos. Dependiendo del microorganismo, subsiste a la diversidad de pHs. Tenemos la temperatura. La temperatura juega un papel fundamental para los microorganismos, ya que algunos microorganismos se adaptan a condiciones o a temperaturas bajas y otras a temperaturas altas. ¿En qué consiste una comunidad microbiana? Bueno, esta sustentación es escrita. ¿Por qué son diferentes las riquezas y las abundancias de las poblaciones y cómo funcionan las relaciones entre ellas en los hábitats microbianos de los suelos? Las riquezas de las especies podemos decir que son un número, o más bien dentro del hábitat son números de distintas especies. Algunas riquezas pueden ser bastante altas, como otras pueden ser bastante pequeñas. La abundancia de las especies dependiendo de la población que se encuentre en el ecosistema. Algunas poblaciones pueden ser bastante amplias y otras pueden ser muy diminutas. La relación eh, o la relación funcional es que, digamos que la riqueza de las especies siempre va a ser un poco más disminuidas, cosa contrario que pasa con la abundancia. La abundancia en las poblaciones va a ser bastante altas. Sintetice mediante un mapa de ideas cómo funciona el aporte de energía al ecosistema e indique por qué los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental. Empezamos diciendo que, o más bien que el centro sería la energía, que esta energía se encuentra dentro de este sistema donde encontramos la luz solar, carbono orgánico y sustancias orgánicas, que estas contienen o sintetizan más bien el ATP, que son las mismas energías, donde estas energías encontramos los elementos que contribuyen al alimento de las plantas. Estos alimentos sirven como nutrientes y para hacer su metabolismo, eh, y al momento de hacer el metabolismo las plantas las convierten en CO2, gas carbónico, en el proceso de respiración. Al momento de convertir este CO2, encontramos que podemos obtener nueva materia orgánica.
Los microorganismos del suelo son o juegan un papel fundamental dentro de este ecosistema, ya que ahí encontramos una diversidad de microorganismos, los cuales captan algunos nutrientes y son absorbidos por las plantas para hacer todo este proceso de la energía. Explique el concepto de microambiente empleando el ejemplo de microambiente del oxígeno en la Tierra. Bueno, lo primero que tenemos que saber es qué es un microambiente. Es un lugar de hábitat en el que un microorganismo vive y lleva a cabo su metabolismo. El ejemplo que les doy es el siguiente. Tenemos el suelo. El suelo tenemos una capa externa y tenemos una capa interna. Dentro de estas capas encontramos partículas o microorganismos eh, que los cuales conviven con el oxígeno. Algunos de estos microorganismos son óxicos y otros anóxicos. Óxicos significa que requieren de bastante oxígeno y anóxico significa que no dependen de tanto oxígeno. ¿Por qué se da la competencia entre los microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar? Bueno, dentro de la competencia encontramos los siguientes factores. Los recursos en un hábitat. Cuando dentro de este hábitat encontramos bastantes microorganismos, vemos que la competencia es bastante alta para, eh, para que la especie permanezca. La captación de nutrientes. Para que estos microorganismos permanezcan dentro de este hábitat, deben consumir. Y obviamente la captación de nutrientes es fundamental para que ellos subsistan. El metabolismo inerte y la velocidad de crecimiento. La velocidad de crecimiento tiene que ver mucho con la captación de nutrientes, ya que si no tenemos esta captación de nutrientes, muy difícilmente el crecimiento o la velocidad de crecimiento de estos microorganismos van a ser muy despacio. ¿Por qué favorece cooperar? Por transformaciones que no pueden hacer ellos solos. Esto básicamente significa que entre ellos tienen que cooperarse para que puedan subsistir entre ellos. Hay microorganismos que no pueden hacerlo solos, entonces necesitan la cooperación de los otros organismos. Y el metabolismo completo, pues obviamente para hacer su mismo metabolismo. Explique con un dibujo o esquema propio la composición de los suelos con vegetación, teniendo en cuenta los microorganismos. Bueno, esta sustentación es escrita. Dentro de este punto tenemos, o nos piden más bien, que digamos que es la rizósfera y su importancia. Bueno, la rizósfera, aquí planteamos que como pregunta, ¿qué es la rizósfera? Básicamente la rizósfera es la capa principal o la capa que cubre las raíces principales de todas las plantas y en ella se encuentra la gran cantidad de microorganismos y nutrientes que favorece a las plantas. ¿Por qué es importante? Bueno, como se encuentra dentro de estas raíces, es fundamental para la absorción de los nutrientes y los microorganismos para que las plantas puedan alimentarse. La integración del suelo. Esta integración del suelo se da cuando las plantas mueren, entonces llegan y caen al suelo y quedan en la rizósfera, donde este material vegetal se convierte en materia orgánica y básicamente en nutrientes, lo que conlleva a nuevas plantas. Estas raíces y absorben todo este materia orgánica y contribuye a nuevas plantas y árboles más grandes. ¿Qué región del suelo
es la más activa desde el punto de vista microbiano y por qué. Bueno, esta sustentación es escrita. ¿Qué son las CBS y cuál es su importancia fundamental? Igual esta sustentación escrita. ¿Qué factores rigen el grado y el tipo de actividad microbiana en el suelo? Bueno, en la actividad microbiana encontramos dos factores, el factor extrínseco y factores intrínsecos. Dentro de los factores intrínsecos son los que tienen la relación de acompañar o que modera, bueno, donde encontramos la temperatura, la humedad relativa y estos factores pues básicamente interrelacionan entre los dos. ¿Por qué es posible la especificación alopática en el subsuelo profundo? Sustentación escrita. Dentro de la presentación tenemos el segundo texto, que es el texto científico, que la pregunta número uno es la siguiente. ¿Por qué la diversidad y abundancia de los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema? Encontramos dentro de la biodiversidad un papel fundamental, donde la sostenibilidad es la renovación de un terreno. O sea, esta sostenibilidad juega un papel fundamental para la renovación del terreno, donde sale o se mezcla el CO2 y tenemos también los nutrientes. Estas dos mezclas de CO2 y nutrientes tienen que formar un equilibrio para que haya un medio ambiente fluido. Nombre 5 grupos microbianos y su función. Bueno, entre los 5 grupos microbianos tenemos el simbiótico. Apoya la productividad en las plantas suministrando los diferentes nutrientes, mejora el crecimiento y competitividad. Cianobacterias, fijadoras del nitrógeno. Contribuyen a los ecosistemas en la fijación del nitrógeno, ayuda en tierras degradadas en la restauración. Micorriza, captación, mejora del azufre para la productividad de las plantas y resistencia contra enfermedades y ambientes. Bacterias solubilizantes del azufre pueden contribuir hasta un 40% en las poblaciones cultivables de bacterias. Nutrificantes y desinfectante. Reducir indirectamente la planta en la productividad, ya en el 50% de nitrógeno del suelo es perdido por la nitrificación y procesos de desnitrificación. Tercero, nombre 3 factores claves que controlan las dinámicas de las biomasas microbianas del suelo. En esta sustentación es escrita. ¿Por qué, por cuáles factores es gobernada la biodiversidad de biomasas microbiana? Bueno, dentro de estos factores encontramos el factor climático. En- Dependiendo el clima donde se encuentre, va a ser un factor fundamental para la variabilidad. Otro factor es el crecimiento del CO2. A medida que la precipitación atmosférica o el CO2 va creciendo, es un factor fundamental para la variabilidad. La fijación del nitrógeno dentro de las raíces es otro factor. Y otro factor es, digamos que el manejo de las tierras que se puedan dar. Mm, Son como cultivos donde a veces no son bien viables para estas biomasas.